En este primer episodio nos devolveremos en el tiempo para conocer nuestras raíces. Cómo en medio de la espesa selva del Catatumbo y tras muchas dificultades e intentos fallidos, nació la comunidad y el pueblo de Sardinata. Cuando uno empieza a revisar la historia de los municipios cercanos a nuestro municipio de Sardinata, uno se va ubicando históricamente en lo que fueron esos primeros pasos fundadores de Sardinata. Salazar de las Palmas, que es quizá, junto con Chinacota y Pamplona, las ciudades más antiguas del norte de Santander, fueron a su vez polos de desarrollo. Fueron ciudades que permitieron que se crearan otras ciudades u otros caseríos, digámoslo así. Las primeras migraciones que salieron de Salazar de las Palmas, buscando colonizar otros territorios, una de esas fue la que llegó a Sardinata, por allá a mediados de 1948. Colonizar tierras, buscar propiedades, tener cultivos, ganaderías para subsistir, para desarrollar sus vidas. Y dice un libro que ahorita no acato a referenciar, un libro de geografía muy antiguo, que las plantaciones de plátano fueron espectaculares, que los plátanos crecían de manera prodigiosa y que con los rayos del sol se abrían y parecían era como manos abiertas dando gracias a Dios. Esto para querer decir, el historiador dice que las tierras eran extremadamente ricas, muy productivas, y que todo lo que se sembrara producía. Esa primera migración, parece ser, se ubicó en lo que hoy es más o menos el kilómetro 7 y el kilómetro 9, en un sector que conocemos como La Chacona. Por ahí estuvieron esos caseríos. Los primeros campesinos que llegaron de Gramalote y Salazar, el padre los instaló más acá en La Ceiba, ahí donde desemboca la Coraza, no sé. Estaban en la orilla del caminito, a la orilla del camino antes de llegar a la casa de La Ceiba, era el caminito. Aquellos primeros lugareños no contaron con muy buena suerte. Los factores climáticos, la cercanía al caudaloso río, provocaron un brote de fiebre amarilla, lo que en muy poco tiempo cobró la vida de muchas personas y animales. La historia relata que aquellos seres perecían de insofacto, como heridos por un rayo. Vino una fiebre amarilla muy fuerte y acabó casi con todos los habitantes que eran como 16 casas, ranchos que había en ese sector. Debido a enfermedades que eran muy comunes por esa época, enfermedades muy comunes como la fiebre amarilla, el paludismo, hizo que la gente volviera a emigrar, a regresar a su pueblo. Obviamente que cuando eso era tiempo el que gastaban, porque pues era todo por trocha, y regresaron a Gramalote. Según relatan los mayores,
En un sector adyacente de la parte norte de esta casa, en la finca La Ceiba, quedó como testigo de aquel difícil momento un cementerio improvisado, donde sepultaron las múltiples víctimas de aquella enfermedad. En los años posteriores a 1870, una segunda migración de colonos llegó a estas tierras, ubicándose unos kilómetros más cerca del actual casco urbano. El segundo poblamiento ya fue en 1870, 1872, y algunos lo ubican más exactamente en 1870, que es la que viene de ya no Caldero, sino Galindo propiamente, o Gramalote, ya estaba creo el nombre de Gramalote, y es la que se ubica en el kilómetro 2 y el kilómetro 5. Hablando hoy, contextualizando hoy, sería lo que hoy es la Hacienda del Táchira. Todo lo que es kilómetro 3, kilómetro 2, por ahí frente a la Virgen, toda esa ribera del río, hasta más o menos esa planicie que hay hasta la Ceiba, esa fue el segundo asentamiento, que ya no fue de salazareños, sino fue, al parecer, de gramaloteros. Se asientan aquí en lo que hoy es la Hacienda del Táchira, y hay algunas evidencias, los buscadores de tesoros cuentan que encontraron todavía pisos de cal de aquel entonces. Conocedor de los antecedentes del primer caserío, el sacerdote Secundino Jácome solicitó a los pobladores trasladarse 2 kilómetros arriba de donde estaban establecidos, pues había en este sector un hermoso valle con las condiciones adecuadas para un asentamiento poblacional. Y estando ahí, la población de Sardinata, que en ese entonces no se llamaba Sardinata, no tenía propiamente nombre, era un caserío perteneciente a Gramalote, bajo el padre, al que se le considera su fundador, pero no es cierto. O sea, él llega siendo párroco de Gramalote, primer párroco de Gramalote, por el año de 1866, cuando se dirige la parroquia de Gramalote, la parroquia de San Rafael. Él hace una avenida a este sector porque pertenecía a la parroquia, Sardinata pertenecía a la parroquia de San Rafael, y en una celebración eucarística que hace por ahí cerca, a la finca El Táchira, en la homilía le sugiere a la gente que se corran 2 kilómetros arriba. Exactamente eso es lo que hay. O sea, si uno cuenta el kilometraje que hay del Táchira aquí al parque, 2 kilómetros larguitos, hasta el cementerio hay 2 kilómetros, y orienta eso. Y ustedes saben que en ese entonces la palabra del Padre era la palabra de Dios prácticamente. Entonces eso es lo que hace. Los trajeron a las juntas, pero en las juntas había mucho bosco. Entonces le dijo, no, súbanse más. Y allá junto a la quebrada de la Vulcana toman agua fresca, agua pura, y pues, comienzan a hacer. Si no estoy mal, don Antonio Rodríguez se llamaba el dueño del terreno donde hoy se erigió el templo parroquial, cede los terrenos, se mueve la población hacia este lugar de donde hoy es el Parque Sardinata, y a eso se le considera como la tercera etapa del asentamiento que hoy se conoce como Sardinata. En 1875, que ocurre el terremoto de Cúcuta, que acabó con Cúcuta, al parecer aún estaban ubicados muchos de ellos en el sector que se conoce como el Táchira, y ese fue como el empujonazo final de la gente para trasladarse a lo que hoy es el Parque Central y todos sus alrededores. Y hay quienes creían que era por no obedecerle al padre que había ordenado que se corrieran. La gente era muy, digámoslo así, como muy supersticiosa, y eso ayudó a que definitivamente se dejara la población a orillas del río
pues con todas las consecuencias que eso le traía, porque usted sabe que a orilla del río hay más animales, hay más peligros, y se trajera la ciudad hacia donde hoy está ubicada, propiamente Sardinata. Sardinata, tierra querida, yo te canto de corazón, con sus valles y sus mujeres, gran belleza que admiro yo. Sardinata, tierra querida. Luego del paso de los años y tras 3 etapas de colonización, en 1876 se empieza a construir el actual caserío del pueblo de Sardinata, marcando no solo el comienzo de una nueva vida, sino de una nueva historia para nuestra gente. Sobre esa existencia del caserío de Sardinata en el año de 1876 se toma como referencia la fundación propiamente de Sardinata, y como el padre fue el que orientó correr el gentío hacia este sector, se le considera también el fundador. Sin embargo, la verdadera historia lo que debe decir es que el fundador de Sardinata son las oleadas o las migraciones de personas que inicialmente vinieron de Salazar, posteriormente de Gramalote, y se asentaron en estos sectores que ya pues, que lo hemos referenciado.